Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 8:12 en la mañana. En este momento se está desarrollando el proceso de renovación parcial de los jueces y juezas de la Corte Constitucional. El Pleno de la Corte está conformado por 9 magistrados que son renovados parcialmente cada 3 años, y esta será la segunda ocasión en que un tercio de los jueces seleccionados en 2019 dejarán el cargo. Hay que recordar justamente que en 2022 se generó el primer proceso de renovación parcial por la vía de un sorteo. Salieron los jueces Hernán Salgado Pesantes, Ramiro Ávila Santamaría y Agustín Grijalva, y fueron reemplazados obviamente tras un proceso, un concurso que se efectuó por la jueza Alejandra Cárdenas, el juez Joel Escudero y el magistrado Richard Ortiz. Va a pasar lo mismo ahora mismo en 2024. Este proceso debería estar listo para los primeros días del 2025. El doctor Santiago Machuca está con nosotros. Él nos atiende telemáticamente. Se había acreditado como veedor para este proceso y entiendo que hay algún tipo de cuestionamiento sobre el trabajo que está haciendo la comisión calificadora para llevar adelante este proceso. Doctor, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Fabricio, un saludo cordial a los oyentes, a las órdenes. Gracias a usted por la gentileza. Primero, pongamos el contexto. ¿Usted se acreditó como veedor? ¿Sigue siendo veedor o no le permitieron manejar esa veeduría? Bueno, yo postulé para veedor. La comisión calificadora de este proceso me calificó como veedor y dispuso mediante resolución que se me permita ser parte del proceso, entregándome una serie de información y documentación para poder tener acceso a las distintas etapas, a las distintas fases y para poder realizar el acompañamiento que me faculta la norma. Lamentablemente, al haber tenido una serie de inconvenientes en el sentido de haber reclamado que información del concurso debía ser pública, al haber presentado una serie de acciones de acceso a la información pública para que se me permita acceder a información que me estaba siendo negada, y al haber cuestionado incluso que uno de los comisionados está con una inhabilidad para el ejercicio del cargo, se me ha separado del proceso de la veeduría. Es decir, se me está desconociendo mi calidad como veedor, que fue otorgada por la propia comisión. Pero hay que tomar en cuenta que independientemente de eso, desde el primer momento, también ha habido actitudes hostiles y por parte de la comisión en donde ni siquiera se contestan los pedidos, y eso ha llevado a que incluso se inicien acciones judiciales en su contra, y que tampoco se ha permitido la presencia de los veedores en sesiones del Pleno, pero también en otros procesos de deliberación interna. ¿Y por qué digo de los veedores? Porque también no soy el único veedor. Existe otra comisión que es calificada por el Consejo de Participación Ciudadana, que no se les permite la actuación, incluso mediante resolución se les declara como improcedentes. Es decir, hay un ánimo de la comisión de no permitir el ejercicio de ningún tipo de veeduría. O sea, en este momento ninguna veeduría está habilitada, ninguna. Las veedurías están calificadas, las veedurías tienen la calidad de tal. ¿Pero reciben o no la información? ¿Tienen diálogo con la comisión? ¿Tienen acceso a la documentación o no? Para nada, para nada. Incluso la comisión no niega, mejor dicho, niega el acceso a esta información y niega una serie de pedidos. En un primer momento, en mi caso, se me entregó una documentación, pero hasta ahí. Cuando yo empiezo a pedir información que yo considero sensible y considero también en el hecho de relevante, porque se cuestiona también la calidad en la que está un comisionado y la inhabilidad que tiene, ahí empiezan esta serie de inconvenientes, pero desde un primer momento no se nos permitió, por ejemplo, participar de los plenos que son públicos, por ejemplo. Oiga, doctor, le pregunto, usted integra Acción Jurídica Popular. Yo soy parte de Acción Jurídica Popular y, estimado Fabricio, no tengo por qué negar que soy parte de este colectivo el tema en defensa de derechos humanos. El tema es que usted reconoce efectivamente que es parte de Acción Jurídica Popular. Yo conozco obviamente a Acción Jurídica Popular y no es un cuestionamiento a este esfuerzo de carácter jurídico que tienen ustedes. El tema es que una integrante de Acción Jurídica Popular, la doctora Angélica Porras, es parte del proceso como candidata
a integrar la nueva Corte Constitucional. Yo le pregunto a usted, el hecho de que sea integrante de Acción Jurídica Popular, a usted, doctor Machuca, ¿no le resta imparcialidad cuando una candidata forma parte de Acción Jurídica Popular? Hay dos elementos importantes a tomar en consideración. ¿Y por qué digo que yo no tengo por qué negar que soy parte de un colectivo ciudadano? Porque en primer momento la misma pregunta que usted me hace, Fabricio, fue difundida por varios medios de comunicación justamente para desacreditar la calidad en la que comparezco y de alguna otra manera minar la credibilidad con la que yo realizo una serie de cuestionamientos. Aquí hay que tomar en cuenta un elemento. Yo ejerzo la profesión casi 16 años, soy docente universitario en materia de Derecho Constitucional. ¿Y por qué hago y por qué digo esto? Porque esto me ha llevado a que en algún momento tenga vinculación con una serie de profesionales, en algún momento de mi vida. Entonces, sí, lo mismo pueden decir en el caso con la doctora Angélica Porras, pero lo mismo pueden decir también con dos postulantes que son docentes titulares, al igual que yo, de la Universidad Central del Ecuador. O lo mismo podrían decir con una postulante con la que trabajé en la Corte Constitucional hace algunos tiempos, o con otro postulante que de igual manera trabajé en la Corte Constitucional como asesor. Entonces, mal o bien podrían señalar que existe una vinculación y que por eso existe un ámbito de imparcialidad. Segundo, el veedor ve, el veedor observa, el veedor acompaña, el veedor no decide absolutamente nada. Y aquí sí hay una situación bastante delicada en el sentido de que se cuestiona la imparcialidad de un veedor que no decide nada, pero no se cuestiona, por ejemplo, la imparcialidad de un comisionado que, siendo abogado del presidente de la República, ejerce actos de patrocinio al mismo momento en que es comisionado. Yo pregunto, ese comisionado que sí decide, ¿tiene imparcialidad para el ejercicio del cargo? Entonces aquí hay dos elementos que podrían analizar. En mi caso, como le digo, yo acompaño el proceso, no decido, veo, y incluso mi actuación me ha llevado a que no me pronuncie ni siquiera de ninguno de los postulantes, sino me pronuncie de situaciones del proceso que sí pondrían en riesgo y que no darían la igualdad de condiciones a los postulantes para que puedan participar. Correcto, me queda clara su explicación sobre el ámbito de la veeduría. Ahora, ¿cómo ha visto usted el proceso en lo que ha podido, obviamente, revisar? Usted nos ha hablado de dificultades para acceder a información oficial, a documentos, pero de lo que ha podido usted apreciar, ¿cuánto ha avanzado y cómo ha avanzado este proceso para la renovación parcial de la Corte Constitucional, doctor? Bueno, es un proceso que avanza a escondidas. Es un proceso en donde se niega la transparencia, las sesiones del Pleno ni siquiera son transmitidas de manera pública, las actas de la sesión del Pleno no están publicadas, los procesos de deliberación interna al interior de la comisión no se conocen, hay una serie de documentación que va rotando y que no es pública, si bien hay información que se lo coloca en la función de transparencia, no está toda. Pero el proceso, de acuerdo al cronograma, un cronograma que también contiene fechas generales, está en este momento en la fase de impugnación. Y en la fase de impugnación, que es una fase clave, en la cual la ciudadanía presentó una serie de impugnaciones en contra de varios de los postulantes. Hay 11 impugnaciones que tienen que ser tratadas por parte de la comisión. Pero aquí también no existe claridad respecto a la fecha en la cual los comisionados realizarán ese proceso de análisis para determinar cuáles cumplen los requisitos formales y cuáles deben ser sustanciados a través de una audiencia pública en donde tienen que comparecer el impugnado como quien está impugnando para poder realizar los argumentos de descargo. Pero también en esta fase, así como en las fases que se van a venir a continuación, como lo que es la calificación de méritos y como lo es la oposición, no existe un instructivo con elementos claros que determinen la forma en cómo se va a llevar a cabo. Bien sea las audiencias de impugnación, pero también cómo van a ser los procesos de calificación. Entonces, por ejemplo, en el caso de la prueba escrita y en el caso de la comparecencia oral, no existe, por ejemplo, una rúbrica de calificación con parámetros definidos y determinados que permitan, por ejemplo, saber en base a qué se le asigna la calificación a un postulante. Entonces, ahí viene el ámbito de discrecionalidad, porque si yo no tengo cómo justificar
a través o en base a qué parámetros le doy la calificación a un postulante, esa asignación es arbitraria, de tal manera que a un postulante le puedo poner un puntaje y a otro otro. Entonces, no existe prácticamente una construcción técnica de todo este concurso que permite evitar justamente actuaciones de discrecionalidad y sobre todo que garanticen la transparencia que hemos venido denunciando. Estos elementos que usted acaba de señalar, ¿solamente usted los ha observado o hay otros veedores que también se han percatado y han establecido estas alertas, doctor? De mi parte y de mi parte también de los veedores calificados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El día de ayer en las redes sociales de esta veeduría se publicó un informe detallado y un informe detallado con posibles alertas y con las alertas de lo que se cuestiona y cuestionamos como situaciones que podrían dar margen a la discrecionalidad en la asignación de calificaciones e incluso con una serie de recomendaciones. Eso lo ha hecho esta veeduría con la cual también tengo un proceso de sinergia y de relacionamiento para también en estos temas. También ha realizado un análisis de una serie de las distintas fases, incluso ha emitido observaciones también al instructivo para prueba escrita, ha emitido también observaciones en el caso del tratamiento de las impugnaciones y otro tipo de situaciones. Es decir, sí ha habido una actuación en donde se ha observado esto y se le ha pedido a la comisión que corrija. La comisión ni siquiera nos toma en cuenta, ni siquiera nos regresa a ver y prácticamente a escondidas está llevando este proceso. La comisión les mira por encima del hombro, doctor. Así es, exactamente así es. Pero no solo eso. De alguna otra manera, cuando empiezo yo a ejercer algún tipo de actuaciones, públicamente se empieza a negar la calidad que ellos mismos me han otorgado y sobre todo se está acusándome en medios de comunicación por parte del señor Juan Izquierdo que yo, haciendo mal uso de la calidad de veedor, que no la tengo según ellos, a pesar de que tengo un acto que me acredita como tal, estoy tratando de entorpecer el proceso. Oiga, doctor, más allá de eso, ustedes habían, a través de su veeduría, habían observado, habían informado hace 3 días de que se cerró la fase de presentación de impugnaciones a los candidatos y candidatas y se recibieron 11 contra 6 de los 9 postulantes. ¿Cómo evalúa usted esas impugnaciones, doctor? Mire, sobre el fondo o sobre los argumentos de fondo, yo no podría referirme a cada uno de ellos porque incluso aquí eso me llevaría a invadir un ámbito del cual yo no tengo competencia para hacerlo y no estoy facultado para hacerlo de conformidad a la ley. Lo que sí debería manifestar es que no existen elementos técnicos al interior de la comisión, instrumentos incluso normativos que reglen cómo se va a llevar este proceso de impugnación. Por ejemplo, cómo se va a llevar, en base a qué se va a realizar el proceso de calificación de requisitos, en base a qué se va a calificar para que estas impugnaciones puedan pasar a una subfase de sustanciación en donde se realizarán estas audiencias públicas. Segundo, cómo se van a realizar las audiencias públicas. Y tomando en consideración de lo que he podido observar, existen situaciones de orden muy serio que se están acusando a cada uno de a los postulantes impugnados y en donde, por ejemplo, también la ciudadanía presenta elementos en donde dentro de la impugnación a una postulante se pide, por ejemplo, que el consejero Yávar se lo recusa, es decir, que la comisión lo aparte del tratamiento porque no tendría imparcialidad y objetividad para tratar, por ejemplo, esa impugnación, lo cual ya pone sobre la mesa lo que hemos venido manifestando, la falta de imparcialidad de este comisionado. Entonces, no existen elementos técnicos que permitan un tratamiento imparcial de dichas impugnaciones. Correcto, doctor. Le quiero agradecer por estos minutos para hablar de un tema que extrañamente no es que está en la órbita permanente de la opinión pública, pese a su importancia y a su trascendencia, que es el proceso de renovación de la Corte Constitucional, que es el más alto tribunal de justicia en materia constitucional que tiene la República. Y claro, el doctor Machuca nos ha señalado algunas de sus alertas, algunas de sus críticas sobre la manera como la Comisión Calificadora está manejando el proceso. Doctor, gracias por el tiempo, que tenga un buen día. Muchísimas gracias, Fabricio. Un saludo cordial. Gracias al doctor Santiago Machuca, aquí en A Primera Hora.
Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.